Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos un tema que de verdad nos ha dejado a todos con la boca abierta y con un montón de interrogantes. Prepárense porque vamos a desentrañar la impactante noticia de Mert y Afra que sin duda ha sacudido los cimientos de muchos de sus seguidores y no solo de ellos. Si son amantes de las historias que nos dejan pensando, que nos hacen especular y que, sobre todo, nos mantienen al borde del asiento, entonces este vídeo es para ustedes. Antes de sumergirnos de lleno en todos los detalles y las reacciones que ha generado, les recuerdo que si aún no lo han hecho, denle a ese botón de suscribirse para que no se pierdan ninguna de nuestras exclusivas y siempre estamos al día con las noticias más candentes. No se queden afuera de la conversación. Así es, amigos, la noticia que ha inundado las redes sociales y los medios de comunicación, y que nos trae hoy aquí, tiene como protagonistas a dos nombres que resuenan con fuerza, Mert y Afra. Cuando uno escucha esos nombres juntos, inmediatamente piensa en un vínculo, en una historia compartida, y precisamente eso es lo que se ha puesto en jaque. El titular, 06 de febrero de 2026, la impactante noticia de Mert y Afra sorprende a todos, ya de por sí es una promesa de algo grande, algo que rompe con las expectativas. Y créanme, la realidad no ha decepcionado en ese sentido, o quizás sí, dependiendo de cómo se mire y de lo que cada uno esperaba. Lo que sí es un hecho es que ha generado un torbellino de emociones, desde la sorpresa hasta la incredulidad, pasando por la nostalgia y hasta, quizás, un poco de intriga sobre lo que vendrá. Lo primero que debemos establecer es el contexto. ¿Quiénes son Mert y Afra para que una noticia sobre ellos tenga tal repercusión? Sin entrar en detalles excesivos, pero para que todos estemos en la misma página, Mert y Afra se han consolidado en el imaginario colectivo como una pareja emblemática. Su historia ha sido seguida por miles, quizás millones de personas que han conectado con su trayectoria, con sus logros, y sobre todo con la química que emanaban. Sus apariciones públicas, sus proyectos conjuntos y la forma en que compartían su vida con sus seguidores, los catapultaron a ser una de las parejas más queridas y admiradas. Por eso cualquier movimiento en su relación, cualquier cambio, se siente como algo personal para muchos de sus fans. Y entonces, ¿cuál es esa noticia impactante que ha sido revelada el 06 de febrero de 2026? Aquí es donde entramos en la materia. Sin revelar aún todos los detalles porque la sorpresa es parte de la magia, podemos decir que ha habido un giro inesperado, un evento que ha alterado drásticamente el curso de lo que muchos creían que sería su futuro juntos. Las especulaciones han volado, las teorías se han multiplicado, y los mensajes de apoyo, de desconcierto y de curiosidad no han cesado. Es importante recalcar que la información que ha salido a la luz es oficial, o al menos, está respaldada por fuentes muy cercanas a la pareja. Esto descarta, en principio, rumores infundados y nos obliga a tomar la noticia con la seriedad que merece. ¿Qué tipo de impacto ha tenido esta noticia? En las redes sociales, los hashtags relacionados con Mert y Afra se han posicionado en tendencia mundial. Comentarios de todo tipo inundan las publicaciones de sus perfiles oficiales y de los medios que cubren la noticia. Vemos a seguidores expresando su tristeza ante la idea de que lo que conocían haya llegado a su fin, o que haya cambiado de una manera tan radical. Otros, por el contrario, muestran comprensión, señalando que la vida de las personas públicas también tiene sus altibajos y que es necesario respetar sus decisiones. Y por supuesto, están aquellos que con una agudeza digna de detectives, intentan descifrar las pistas, los entrelazamientos de esta noticia con sus futuras carreras o proyectos. Vamos a intentar profundizar un poco más en la naturaleza de esta noticia, sin ser tampoco demasiado explícitos para mantener la intriga que nos trae hasta aquí, pero sí lo suficiente para que comprendan la magnitud del suceso. Se habla de un cambio fundamental, un quiebre con lo establecido, una decisión que parece haber sido tomada tras una profunda reflexión. Las implicaciones de este evento son enormes, no solo para la vida personal de Mert y Afra, sino también para sus carreras individuales y para la industria en la que se desenvuelven. ¿Podría esto significar un nuevo comienzo para cada uno? ¿Se abren puertas a proyectos inéditos y sorprendentes? La incógnita es grande y la expectación palpable. Es natural que este tipo de noticias generen reacciones apasionadas. Para muchos, Mert y Afra representaban un ideal, una relación que parecía invencible, un ejemplo de éxito y complicidad. Ver que esa imagen se ve alterada puede ser un golpe para las expectativas. Sin embargo, es vital recordar que detrás de los personajes públicos hay personas con sus pros
Propias vidas, sus propios caminos y sus propias decisiones. Lo que para nosotros puede ser una sorpresa impactante, para ellos puede ser la culminación de un proceso, o el inicio de una nueva etapa. La empatía y el respeto son fundamentales en estos momentos. Además del impacto en sus seguidores directos, esta noticia también tiene ramificaciones en el mundo del espectáculo y en la esfera profesional de Mert y Afra. Si sus carreras estaban entrelazadas o influenciadas por su relación, este cambio podría redefinir sus estrategias, sus colaboraciones y sus direcciones artísticas. ¿Veremos a Mert explorar facetas que antes no se atrevía? ¿Emprenderá Afra proyectos en solitario que demuestren su individualidad y talento? Las posibilidades son infinitas y el panorama, ahora mismo, está lleno de interrogantes. Los medios de comunicación, como era de esperar, han dedicado amplios espacios a analizar esta noticia. Se han publicado artículos de opinión, entrevistas con supuestos allegados, y análisis de sus trayectorias pasadas para intentar comprender las causas y las consecuencias de este giro. La cobertura ha sido intensa, lo que demuestra la relevancia que Mert y Afra tienen en la actualidad. Y aquí es donde nuestro canal entra en juego, ofreciéndoles una perspectiva más detallada y, esperamos, esclarecedora. Hemos recopilado información de diversas fuentes, hemos analizado las reacciones de sus seguidores y hemos intentado darle un sentido a este evento que ha tomado a tantos por sorpresa. Lo que sí podemos afirmar es que la vida de Mert y Afra, a partir de este 06 de febrero de 2026, tomará un rumbo significativamente diferente. Y nosotros, como siempre, estaremos aquí para acompañarlos en este recorrido, para desgranar cada detalle, cada avance y para ofrecerles nuestra visión. En resumen, la noticia que ha irrumpido el 06 de febrero de 2026 sobre Mert y Afra ha sido un auténtico terremoto mediático y emocional. Ha puesto de manifiesto la profunda conexión que estos dos artistas tienen con su público y la expectación que generan sus vidas. Lo que sí podemos asegurarles es que esto no es el final, sino un nuevo capítulo, quizás inesperado, pero sin duda, lleno de potencial. El futuro de Mert y Afra se presenta ahora con un lienzo en blanco, y será fascinante ver qué obras maestras pintan en él. Antes de irnos, vamos a desglosar un poco más las posibles ramificaciones de este acontecimiento. Para empezar, consideremos el impacto en la imagen pública. Mert y Afra hasta ahora encarnaban una narrativa de éxito compartido, de una sinergia que parecía imparable. Este giro podría obligarles a reconstruir esa percepción, a mostrarse ante el público desde una nueva perspectiva. Para Afra, por ejemplo, esto podría significar una oportunidad para consolidar su identidad artística individual, demostrando que su talento y carisma no dependen de un dúo. Podría ser el momento de lanzar proyectos que exploren su voz única, quizás en géneros o formatos que hasta ahora no habíamos visto. Pensemos en un álbum en solitario si es una artista musical, o en un rol protagónico en una película que desafíe sus capacidades actorales. Por otro lado, Mert podría verse impulsado a reevaluar su propia trayectoria. Si su carrera estaba de alguna manera vinculada o complementada por la de Afra, ahora tendrá que forjar un camino independiente. Esto podría llevarlo a buscar colaboraciones con otros artistas, a experimentar con diferentes estilos creativos, o incluso a incursionar en áreas que antes no había considerado, como la dirección, la producción, o incluso aspectos empresariales dentro de la industria del entretenimiento. La clave será cómo él gestione esta transición y si logra mantener el nivel de atención y el apoyo de su público. Las redes sociales, como ya mencionamos, han sido el epicentro de la discusión. Hemos visto cómo se han desatado debates apasionados. Por un lado están los seguidores leales que, aunque tristes, brindan un apoyo incondicional, reconociendo que la vida es compleja y que las decisiones personales deben respetarse. Expresan frases como siempre los apoyaremos, sea cual sea su camino, o lo importante es que sean felices individualmente. Por otro lado, encontramos a aquellos que especulan sin descanso, intentando hilvanar las razones detrás de esta noticia. Comentarios como, ¿será que hubo alguna diferencia creativa, o podría ser un movimiento estratégico para relanzar sus carreras por separado?, son recurrentes. Analizando la fecha el 06 de febrero de 2026, es interesante notar que cae en un día que, dependiendo del año, podría ser un martes o un jueves. No parece tener un significado simbólico obvio, lo que refuerza la idea de que la decisión es práctica o personal, y no necesariamente ligada a un evento astrológico o calendárico particular. Lo que sí es claro es que la noticia se ha dado a conocer de manera oficial,
lo que le otorga un peso considerable y la diferencia de simples rumores. El impacto en la industria en general también es algo a considerar. Si Mert y Afra eran vistos como un poderoso dúo, su separación o cambio drástico podría influir en la forma en que se conciben las colaboraciones futuras. Podría sentar un precedente animando a otros artistas a valorar y cultivar sus proyectos individuales, o por el contrario, podría generar una mayor cautela a la hora de formar alianzas tan sólidas. La forma en que manejen esta etapa definirá no solo su futuro, sino también la percepción de la dinámica de poder y éxito en el mundo del espectáculo. Es fundamental recordar la importancia de la narrativa. Mert y Afra han construido una historia en la mente de sus seguidores. Esta noticia representa un cambio de guión. La forma en que ellos mismos comuniquen y gestionen este cambio de narrativa será crucial. Si son transparentes y muestran madurez y visión de futuro, es probable que logren mantener e incluso expandir su base de admiradores. La clave estará en la autenticidad y en la coherencia de sus acciones futuras. Mirando hacia adelante, las posibilidades son realmente fascinantes. Imaginen un Mert en un proyecto cinematográfico de gran envergadura, asumiendo un rol dramático profundo. O una Afra encabezando una gira musical por estadios, demostrando su poder escénico y su conexión con el público. Podríamos verlos reinventarse, sorprendernos y expandir los límites de lo que creíamos posible para ellos. La incertidumbre es, en este caso, el motor de la expectación. Y ahora, llegamos a la parte donde ustedes, nuestra querida audiencia, tienen la palabra. Hemos compartido nuestra visión, pero sus opiniones son esenciales para nosotros. ¿Qué les pareció esta noticia? ¿Fueron tan sorprendidos como nosotros? ¿Qué creen que significará este giro para Mert y Afra? Dejen sus comentarios abajo, compartan sus reflexiones, sus especulaciones, sus sentimientos. Nos encanta leerlos y saber lo que piensan. Y si este vídeo les ha parecido interesante e informativo, y han disfrutado de nuestro análisis, por favor, no olviden darle un buen me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, con aquellos que también están intrigados por esta noticia, para que la conversación siga creciendo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para que les lleguen todas nuestras notificaciones. Gracias por acompañarnos en este análisis. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.